Hola, ¿cómo les va? Miren, hoy estoy en mi bosque, mi bosquecito. Miren este jardín colgante, divino, divino como digo siempre. La idea es hacer un pequeño regalo rápido, que viene ahora el Día de la Madre en Argentina, no sé en otros países, ustedes luego me van a contar seguramente. Y para hacer estos pequeños detalles o hacernos un mimito y tener un jardín de este tipo, que podemos poner velas, podemos poner plantitas, lo que a uno le guste. La idea es tejer y hacer un buen regalo, hacernos un buen regalo. Miren qué belleza con estos frasquitos que tenemos en casa o que nos regalan. Bueno, en el tuto ya les voy contando de dónde salen las medidas y cuáles podemos emplear. Hacemos florcitas, pequeñas florcitas tejidas al crochet, un poquito de hilo, muy poquito material, alguna ramita bonita que tengamos en casa dando vuelta y hacemos un regalo precioso para dar o para nosotros, para darnos nosotros también, porque la verdad que quedan muy bonitos. Miren lo que es este jardincito, divino, divino. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos a tejer estas bellezas? Bueno, miren lo que son re dulces, divinos, divinos para hacer floreritos, para hacer panales, porque le podemos poner velitas, podemos llenar con parafina y hacer velas, o directamente los usamos como floreritos, que son tan lindos. Miren qué belleza este trabajo. Bueno, el material, los voy a dejar por ahí. El material, estos son frasquitos de yogur. Obviamente ustedes van a buscar los frasquitos que tengan, que puedan utilizar. Pueden ser más grandes, pueden ser más finitos. O pueden comprar, también los venden. Acá en casa como se consume mucho este yogur, entonces estos frasquitos vienen fantásticos para estos trabajos tan lindos. Esto por un lado. Después, en mi caso, hilo de algodón he utilizado, este que es un verde muy bonito. Me gustó hacerlo de un color distinto, que no sea natural, y las florcitas, ¿no? Entonces acompaña todo muy bien. Y acá tengo un palito, una ramita, que es donde voy a sostener estos frasquitos, pero puede ser un aro de mimbre, puede ser un palito, puede ser un aro tranquilamente. Ustedes eligen dónde, o un pedacito de caña también puede ser, pero hoy tenemos ramitas, podemos conseguir de cualquier árbol una ramita linda y la verdad que quedan fantásticos, acompaña muy bien el trabajo. Y como este hilo es finito, acá yo tengo una aguja de acero, número 3 ceros, ¿ven? Es finita, por el hilo que estoy utilizando. Ustedes saben que tienen que adaptar la aguja al material que tejen y en la forma que ustedes tejen. Si tejen muy apretado, saben que tienen que elegir siempre un número más de aguja para que los trabajos queden un poquito mejor. Y bueno, el material, como siempre, yo dije hilo de algodón hoy, pero puede ser cashmere de verano, puede ser hilo más grueso, puede ser lana, alguna lana finita. Siempre hay que rebuscar, hay que utilizar el material que tenemos y luego tomar la decisión de ir a comprar, pero buscando siempre lo que tengamos en casa, que eso es fundamental. Bueno, vamos a hacer este trabajo que es muy simple y muy bonito. ¿Qué tenemos que hacer primero? Sacar la medida desde abajo. Yo voy a hacer una cadenita y voy a comenzar a hacer un círculo para llenar el fondo, o sea, la medida del frasco. Miren cómo es, ¿ven? Esta es la parte de atrás, de abajo. Yo voy a empezar a tejer, a darle el tamaño que tiene mi frasquito. Y les voy a explicar, si ustedes tienen un frasco más grande, luego cómo ir a hacer aumentos, ¿sí? Entonces yo les voy a dar esta medida, que ya les paso la medida. Acá tengo, miren, mide 6 centímetros de ancho y la altura, como para que tengan una idea, unos 9 centímetros aproximadamente. Así que con esta medida me voy a manejar para hacer la cantidad de puntos que les voy a dar. Comenzamos. Vamos a empezar con una cadenita de 5 puntos. Yo voy a hacer 5 puntos y les digo, me manejo con este hilo que es finito. Ustedes
todo lo tienen que adaptar. Si el material es más grueso, bueno, pueden adaptar a hacer un poco más de cadenas. Yo voy a hacer un arito con 5 cadenas, porque este hilo es finito y va bien, pero si ustedes tienen un material más grueso, seguramente les va a llevar menos hileras. Eso lo van a tener que ir adaptando. Sí tienen que tener en cuenta de cubrir la base del frasquito. Bueno, voy a levantar 3 cadenitas para hacer mi primer vareta y voy a separar entre vareta y vareta con 2 cadenitas. O sea que tejo esas 2 cadenitas de separación, tomo lazada y dentro del arito voy a tejer otra vareta. Así voy a ir dando toda la vueltita y voy a tejer 9 varetas en total. ¿Ven? Aquí tengo 3 y siempre las voy a separar con 2 cadenitas. Y así hasta terminar este círculo. Ahí tengo 4 varetas, me quedo tejiendo hasta tener las 9 y cerrar esta hilera. Tengo ya mis 9 varetas, termino de completar las 2 cadenitas al aire y cierro con la primera vareta con un punto deslizado. Ahí. Ya tenemos esta primera hilera. Ahora para la segunda voy a levantar nuevamente 3 cadenitas porque van a ser la altura de mi primera vareta. Y en cada vareta vamos a tejer un grupito de 2 varetas. Las vamos a separar entre una y otra con una sola cadenita. Ahí tejo la cadenita y en el mismo espacio tejo la segunda vareta. Y vamos a hacer una especie de V, que esto es lo que nos va a servir para hacer el aumento. Ahora, este grupito del próximo también lo separo con una cadenita. Y nuevamente en la vareta que sigue tejo esa especie de V que sería una vareta, una cadena y una vareta en el mismo espacio. Bueno, esto es lo que vamos a hacer en toda esta hilera. Separamos este grupito del otro con una cadena y repito una vez más y así hasta terminar esta especie de V, que es una vareta, una cadena, una vareta. ¿Ven? Se hace como un triangulito. Me quedo tejiendo y ya les cuento cómo seguimos. Acá estoy en la última V, hago la última cadenita y busco la primer vareta, que es esta, de 3 cadenas, vuelvo a tejer un punto deslizado. ¿Qué vamos a hacer en esta hilera? Un punto bajo en cada punto que nos encontremos de la hilera anterior. O sea que aquí en esta vareta va un punto bajo. En el medio que teníamos la cadenita, un punto bajo. En la vareta que sigue, un punto bajo. En la cadenita que nos separa los grupos, también va un punto bajo. Y así sucesivamente hasta dar toda la vuelta. Por eso les decía un punto por cada punto de la hilera anterior. Así, bien corriditos. Uno pegadito al lado del otro. ¿Me quedo tejiendo? Bueno, ahora cierro con un punto deslizado una vez que di toda la vuelta. Y ahora vamos a tejer esta hilera y la próxima en medias varetas, porque yo ya la base la construí, ya la tengo. Ahora comienzo a formar lo que serían el bordecito, las paredes de esta fundita para el frasquito. Entonces, levanto acá una cadenita y hago mi primer vareta, o directamente levantan 2 cadenitas para hacer su primer vareta. Y vamos a ir tejiendo punto por punto, pero con media vareta. Tejemos esta hilera y la que viene, exactamente igual. Y luego ya empieza la hilera que vienen los puntos estos bonitos que formamos hojitas y demás. Así que yo me voy a quedar tejiendo, recuerden, esta hilera y una más con media vareta, exactamente igual. Bueno, aquí ya di toda la vueltita y ahora vamos a hacer esta especie de hojitas, ¿ven? Las hojitas y el cabito de lo que va a ser la florcita. Luego viene ahí la florcita. Entonces vamos a hacer un punto bajo y vamos a hacer varetas saltando 2 puntos de base. O sea que salto este, el que sigue y en el tercero voy a tejer
2 varetas, pero miren, tejo la primera y la mantengo en la aguja, no la cierro. Busco una lazadita y tejo la segunda. Tomo la lazada y ahora sí cierro las dos y voy a tejer 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y llevo estas 3 cadenitas a la base donde pinché las 2 varetas anteriores, ahí. Entonces con esto yo formo una hojita, ahí. ¿Ven? Así les tiene que quedar. Ahora vamos a hacer el cabito antes de terminar la otra hojita. El cabito es tejer simplemente 9 cadenas. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y regreso a la base. Tejo un punto bajo. Entonces me va a quedar esta especie de arito. Me voy a detener un poquito porque quiero comentarles algo. Si ustedes tienen un frasquito más largo, entonces pueden hacer esta base de medias varetas, un par de hileras más, y también si quisieran pueden hacer el cabito más largo. Yo en este caso lo hice con 9 cadenitas porque para el tamaño de mi frasco es suficiente, porque luego vienen las florcitas y demás. Pero les comento, si ustedes tienen un frasquito que es más alto, entonces pueden sumar hileras aquí abajo y también pueden sumar a la hora de hacer el cabito. Bueno, una vez explicado eso, volvemos a nuestras hojitas y vamos a hacer la otra hoja en reversa de lo que hicimos aquí. Acá simplemente vamos a levantar las 3 cadenitas, esas que hicimos últimas en esta hojita. Y ahora vamos a hacer las varetas. En el mismo espacio pincho, tejo una y la mantengo en la aguja. Tomo la lazada, voy al mismo espacio, tejo la otra y ahora, una vez que tengo las 3, las cierro todo juntito ahí y tenemos la segunda hojita. Vamos a saltar estos 2 espacios próximos y en el tercero hago el punto bajo. Entonces acá ya tenemos la primer plantita, digamos, que son las 2 hojitas y el cabito. Bien pegadito a este vamos a repetir este movimiento. Así, todo alrededor. Vamos a hacer otra hojita más. Entonces, tomo la lazada, recuerden, saltamos 2 espacios y en el tercero volvemos a hacer esa hojita que hicimos en principio. Con las 2 varetas, las cerramos juntas, 3 cadenas. Bueno, y así es repetir una y otra vez hasta dar toda la vuelta, que vamos a terminar aquí con un punto deslizado. Me voy a quedar tejiendo y ya les cuento cómo comenzamos con las florcitas. Acá llegué al último de los puntos y estoy haciendo un punto deslizado y una cadenita. Yo ya corté mi hebra. Esta hebra la vamos a enhebrar y la vamos a esconder, ¿sí? Bueno, ahora, miren, queda todo abierto, pero no importa porque nosotros luego esto lo tenemos que cerrar. Pero primero tenemos que hacer las florcitas, ¿ven? Esto va a ir ahí. Miren qué bonito trabajo. Les recuerdo, aquí en la Argentina dentro de poquito viene el Día de la Mamá. Nuestro día, el Día de las Madres. Y bueno, por ahí me haga un regalito, así como este. Pero la verdad que estos trabajos son ideal para hacer regalitos. Si uno quiere regalar algo hecho con nuestras propias manos, como es nuestro tejido tan lindo, bueno, este es una buena opción. Miren, ¿qué tengo acá? 2 colores. Yo los combiné a todos con 2 colores. Miren, hice 2 tipos de florcitas, pero son con el mismo punto. Si ustedes quisieran hacer todo con un solo color, lo pueden hacer también. Si quieren cambiar y hacer otro tipo de florcita, ustedes saben que eso va fantástico. Siempre estamos tirando una idea aquí, pero cada uno luego lo hace a gusto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer primero esta florcita que es de 3 pétalos. Y vamos a elegir de estas 9 cadenitas las 3 de arriba, porque vamos a tejer sobre cada una de estas cadenitas. Entonces vamos a hacer así, es muy simple este puntito. Vamos a elegir de las 3, bueno, esta que sería la primera. Voy a levantar una cadenita.
de 3 para hacer la primera vareta y dentro de esta misma cadena de base tejo 4 varetas más. En total este punto está hecho con 5 varetas. Entonces tejo la segunda, ahí va la tercera. Si combinan colores queda más vistoso, queda muy lindo. Yo voy a combinar 2 colorcitos por frasquito. Bueno, acá tengo mis 5 varetas, entonces dejo esta hebra ahí la estiro un poquito y la dejo ahí porque voy a volver a la primera. Vuelvo a la primera y pincho. Acá me va a costar un poquito porque son las tres cadenitas, la primera vareta. Paso por la tercera cadenita de esta primera vareta y voy a buscar esa hebra que dejé en suspenso. La sujeto y la traigo. La paso por este punto primero, ahí, y cerré el puntito, ¿ven? Miren qué bonito. Ajusto con una cadenita y hago una cadenita más. Ahora voy a repetir este punto en la segunda cadenita, en esta aquí de base. Y así vamos a hacer los 3. Dejo aquí las 5 varetas y lo vuelvo a cerrar. Ahí. Este punto lo llaman popcorn, pochoclo. Tiene otros nombres, pero la verdad en este momento no me viene a la memoria. Ahí. ¿Ven? Tengo las 5 varetas. Entro en la primera. Busco la lazadita y la traigo. Ahí. La traigo y la paso. Miren qué bonito. Cierro y hago una cadenita más. Este punto lo hicimos en las mantas. Por ejemplo, en la magia de todas hicimos este punto. Y creo que lo integramos también en una florcita del jardín de la última manta. Y también creo, si no recuerdo mal, ahí hicimos una vez un frasquito con los tulipanes, como para forrar unas latitas, muy bonito. Y también creo que hicimos este punto. Bueno, acá tengo de nuevo las 5 varetas. Entro en la primera con la aguja. Voy a buscar esta hebrita, esta colita que me quedó aquí. Y lo paso. Ahí. Lo ajusto con una cadenita. Y ahora voy a hacer una cadenita más para hacer nudo. Porque ahora corto. Voy a cortar una hebrita un poquito larga, así puedo enhebrarla en una aguja y esconderla, miren, ahí, ajusto. Eso es todo. Es como una especie de pimpollito o 3 florcitas juntitas, miren qué bonito que queda. Acá en el frasquito queda precioso, ¿ven? Es una florcita de fantasía, obviamente. Bueno, esta florcita yo la fui intercalando con la otra. Hice, por ejemplo, entran 6 florcitas, intercalé una de un color, que es distinta, tiene uno solo de estos puntitos y unos pétalos, y luego repetí. Entonces hago una y una, y hace una combinación muy bonita. Bueno, ahora les muestro cómo hacerla, esta que es solita, y luego es simplemente repetir. Recuerden que después hay que enhebrar estas hebritas que quedan aquí sueltas con una aguja, estas que están aquí, y lo vamos escondiendo, antes de cerrarlo, para que podamos trabajar más cómodos. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo, pero vamos a buscar la cadenita que esté justo en el extremo, porque este es solo un punto. Entonces, estiro ahí y sujeto de esta misma cadenita que está aquí en el medio y repito el mismo punto. Miren, levantamos las 3 cadenitas y hacemos las 5 varetas. O sea, las 4 restantes me quedarían, ¿no? Aquí tengo 3, 4. Si ustedes lo quieren hacer un poquito más grande, lo pueden hacer. Aquí tengo las 5 varetas. Quieren hacer 6, 7 varetas, también puede ir, Hago lo mismo. Entro en el primer punto, busco esta hebra, la paso y la cierro con una cadenita. ¿Qué tiene de distinto? Que yo le hago 4 petalitos con cadenas, con arquitos de cadenas.
Entonces tejo 1, 2, 3 cadenitas y en el centro del punto sujeto con un punto bajo. Ahí. Hice un petalito. Apenas si se nota porque es muy pequeñito, pero al terminar la flor se nota y queda muy bonito. Vuelvo a hacer 3 cadenas. 3 cadenas, vuelvo al centro, ahí, y tejo un punto bajo. Ya hice 2 petalitos y así repito 2 más. 1, 2, 3, ahí, un punto bajo, 1, 2, 3 y en el punto bajo inicial, ahí lo sujeto con un puntito deslizado. Hago una cadenita para hacer nudo, ahí, y corto. Y ahora se las voy a mostrar porque es re mini, por ahí con mis dedos tapo todo, pero bueno, miren, ahí se los muestro, ¿ven? Acá se notan los 4 petalitos. Esto acá, por ahí, ustedes dicen, uy, no se ve nada, se va a notar, miren qué bonito, una vez que las agarremos, que quedan sujetas con la hilera que viene luego. Y queda muy bonito este detalle. Bueno, miren, acá tengo una de tres de estos puntitos y acá tengo una con pétalos. Acá voy a repetir esta y acá va a ir la verde que es una sola y así me voy a quedar tejiendo hasta tener las 6 florcitas y ya les cuento cómo seguimos. Bueno, acá ya está, miren, queda bien abierto, pero ahora lo vamos a cerrar. No se preocupen que esto no va a quedar así. ¿Ven? Y ustedes tienen que medir siempre el frasquito que tengan, ¿sí? Bueno, ahí. Ahora vamos a hacer así. Vamos a volver, en mi caso, con el verde. Ustedes obviamente van a elegir cada uno su color. Y si les gusta el verde, miren qué lindo que queda. Vamos a entrar entre medio de los 2 pimpollos estos aquí y voy a tejer un punto bajo. Ahí. Ahora, salto directamente al pimpollo que sigue y vuelvo a tejer un punto bajo. Ahí. Voy a hacer un puentecito de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y salto a la florcita esta que tiene los pétalos. Entro por el centro, ahí. Paso la aguja para sujetarlo con un punto bajo. ¿Ven? Ahí. Verifiquen que esté derechito, que sabemos que aquí está el frente del punto y la cadenita esté derecha y ahí pinchamos el puntito bajo. Otra vez el puentecito de 5 cadenas y repetimos este movimiento. Aquí entre medio de estos 2 pimpollitos, un punto bajo, salto al otro y un punto bajo. Y así vamos a ir repitiendo todo alrededor. ¿Qué les voy a contar? Si ustedes tienen un frasquito más ancho, seguramente le harían la base más ancha también. Y las cadenitas aquí es muy probable que le tengan que dar un aumento. Pueden ser 2, pueden ser 3, si el frasco es más gordito. Así que eso también lo tienen que adaptar y lo tienen que ir probando. Se lo prueban al frasquito y ustedes van haciendo cadenitas. Recuerden que yo les estoy dando la medida para este frasco, que en mi caso entran 5 cadenitas. Entonces, bueno, me quedo tejiendo a dar toda la vuelta con estos puentecitos y sujetando todas las florcitas. Ahí, recuerden a esta, entro por aquí y lo sujeto con un punto bajo. Y a la que es con 3 pimpollitos lo sujeto con 2. Me quedo tejiendo. Bueno, acá ya di toda la vuelta y voy a cerrar en este primer punto bajo. Voy a cerrar con un punto deslizado. Ahí. Y ahora vamos a hacer una serie de cadenitas. Miren, se los voy a mostrar. ¿Qué es esto? Es la primer base como para luego sujetar la cadena más larga. Entonces, acá vamos a hacer una serie de cadenitas para luego en otra hilera unirlas. Y vamos a hacer así. Voy a ir acá en el centro, voy a hacer una cadenita con 10 puntos. 3, 4, 5.
10 puntitos. Regreso al próximo punto bajo. Vieron que nacimos en el primer punto bajo del pimpollo, en el próximo tejo un punto bajo. Aquí tengo mi primer cadenita. Van a ir 4 cadenitas para luego sujetar estas 4 cadenas, las vamos a sujetar en una larga. Después vamos a hacer 4 cadenas, las sujetamos en la otra y las otras 4 en la otra, ¿sí? Entonces, primero hacemos las cadenitas cortas. Acá hice una. Ahora vamos a sujetar una sobre este puente de cadenas de base. Y vamos a hacer así, miren. Tejo 2 cadenitas al aire. Me voy al centro de este puente anterior, este de 5 cadenas que hemos hecho, y tejo un punto bajo. Hago las 10 cadenas. 1, 2, 3, 4. 10 cadenitas, regreso a la base donde hice el punto bajo, tejo otro. Ahí. Ya tengo 2, miren, tengo esta y tengo esta. Vuelvo a hacer 2 cadenitas al aire y llego al pimpollo este que está solito, ahí, a este punto bajo. En este punto bajo repito lo mismo, hago un punto bajo y las 10 cadenitas. 10 cadenitas. Regreso a la base y en el mismo punto vuelvo a tejer un punto bajo. Ahí. Ya tengo 3, ¿ven? Así las vamos a ir haciendo todo alrededor y luego vamos a separar de 4 en 4. Entonces, otra vez, 2 cadenitas al aire, me encuentro nuevamente en el arco de cadenas. Bueno, busco el medio y aquí comienzo otra vez. Punto bajo, 10 cadenas, punto bajo. 2 cadenitas al aire y cuando llego al pimpollo recuerden, un punto bajo en este punto y un punto bajo en este punto. Y así sujetamos la cadenita de 10. Es repetir exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Cuando llegamos al puente, repetimos esto y cuando llegamos a la flor, repetimos esto. Y comienza de nuevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comienza de nuevo este arquito de 10 cadenas. Bueno, así me voy a quedar tejiendo toda la vuelta y cuando ya estén todas estas cadenitas, empezamos a unir. Bueno, acá hice el último arquito y para unir hice esas 2 cadenitas al aire y acá lo sujeté con un punto deslizado en esta primera. Entonces, acá tenemos que cortar, así que hago una cadenita, corto y ajusto este nudito. Ahora tenemos todas estas cadenitas aquí sueltas que las vamos a comenzar a unir. Y como les decía antes, las vamos a comenzar a unir de a 4. Entonces, en cualquiera de ellas comenzamos y vamos a hacer así. Aquí arriba tengo la primera, bueno, tejo un punto bajo. Ahí, un punto bajo. Busco la segunda, todas estas colitas, hay que seguir escondiendo luego. Busco la segunda, otro punto bajo. Busco la tercera, otro punto bajo y las vamos uniendo. Y la cuarta. Aquí entro y hago otro punto bajo. ¿Ven? Tengo 4 puntos bajos. Ahí. Ahora hago una cadenita y giro. Y tejo estos 4 puntos bajos de base. 1, 2, 3 y 4. Y ahora voy a hacer la cadenita para comenzar a hacer que desde aquí cuelga, ¿ven? Esta cadenita larga. Y les voy a contar. Esta, por ejemplo, yo las hice, las voy a hacer porque todavía me falta la última, una más larga que la otra. Por ejemplo, esta tiene 60 cadenas, ida y vuelta, o sea que tiene 30 y 30. Este es el más cortito. Esta, que ya tiene plantitas aquí con agua, tiene 70 cadenitas, ¿ven? Entonces tiene 35 y 35. Y ahora la última que voy a hacer, la voy a hacer con 80 cadenitas. Entonces, vamos a hacer así, miren. Este primer punto
voy a hacer aquí una disminución. Salto al segundo y tejo un punto bajo. Acá directamente salté el primero y tejí el punto bajo. Voy a tejer 80 cadenitas para que este sea un poquito más largo. Entonces van a tener distintos niveles estos frasquitos al estar colgados y va a quedar muy bonito. Por lo menos a mí me gustó así. Si ustedes quieren hacer todos a la misma, que queden a la misma altura cuando cuelgan, entonces eligen cierta cantidad de cadenas que a ustedes les guste y hacen todos iguales. No hay problema porque eso es a elección. Entonces comienzo a tejer. Voy a tejer, como les dije, 80 cadenitas y ya regreso. Bueno, me cansé de contar. Tengo acá las 80 cadenitas. Miren qué vamos a hacer aquí, que hacemos nuevamente una disminución. En estos dos puntos que tengo, bueno, voy a hacer una disminución antes de cerrar en punto bajo. Paso la hebra por el primero, por el segundo y recién ahora cierro este punto bajo. Ahí, cadenita para hacer nudo y corto la hebra. Ya tengo la primera. Tengo que hacer la próxima, la vamos a repetir exactamente igual. Hacemos lo mismo, sujetamos las 4 cadenitas de base con 4 puntos bajos, volvemos con 4 puntos bajos y hacemos una cadena de 80. Y en la tercera hacemos lo mismo, pero vamos a llegar hasta aquí, cuando hacemos los 4 puntos bajos de la segunda hilera, y ya les cuento cómo repartimos, porque en la tercera yo voy a sujetar todas juntas aquí arriba. Por eso les digo, solamente hagan la que sigue y preparan la tercera y ya les cuento cómo terminamos este trabajo. Me voy a quedar tejiendo la otra. Bueno, miren, acá tengo un batete porque todavía no corté las colitas, está todo mezclado. Acá tengo las 2 cadenitas, que ahora las vamos a unir. Y acá ya tengo las cortitas unidas, pero me faltan las largas. Entonces vamos a hacer la misma disminución. Ahí. Y ahora yo en teoría tendría que tejer 40, que sería la mitad. Pero voy a tejer 39 puntos. Porque el número 40 lo voy a sujetar con las cadenitas. ¿Sí? Entonces, tejo 39 puntitos y unimos las 3 juntitas con puntitos bajos, ¿sí? Ahí voy. 1, 2, 3. Bueno, acá tengo mis 39 cadenitas. Voy a buscar la que sigue, paso la aguja y la engancho. Y busco la otra. Recuerden de fijarse de que quede derechito aquí abajo. Y paso la otra. Ahí. Bueno. Una vez que tengo aquí para juntar, paso la aguja, así las tengo a las 2 que ya habíamos tejido, y tejo un punto bajo, ahí. Ahora voy a tejer 10 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5. 10 cadenitas, voy hasta aquí abajo a la base de nuevo y otra vez tejo un punto bajo. Hice este arito porque de este arito yo lo quiero colgar. No lo voy a colgar entre medio de las cadenas. Le hice un arito para que quede más bonito. Y ahora regreso con las 39 cadenas y lo sujetamos acá. Recuerden hacer esa disminución. De estos dos vamos a hacer un solo punto. Eso es todo. Miren qué fácil. Fácil, fácil y divino. La verdad que es un trabajo precioso. Que lo pueden hacer de fanal, lo pueden hacer como floreritos. Miren qué bonito este trabajito tan sencillo que hicimos hoy. Bueno, me quedo tejiendo mis 39 cadenitas. Tengo 4. Bueno, listo. Esto es todo el trabajo. Miren qué bonito. Solo queda guardar el frasquito, que va a entrar un poquito a presión, no se hagan problema, pero está perfecto. Ahí. Miren, miren qué bonitos estos divinos que son como fanales o floreritos. Esperen que acomodo ahí. Se me enreda. Ahí está. Miren qué belleza. Hermosos, con los colores que quieran. Les pueden poner una velita ahí y esto queda realmente divino. Bien, lo podemos encender.
A ver si puedo. Bueno, prendemos ahí. Prendió que si no me quemo los dedos. Miren qué belleza es esto. Qué lindo para decorar en los jardincitos, en un cuarto, en un pasillo. Bueno, podemos ponerle, como ya les dije antes, plantitas. Yo lo voy a colgar de esa ramita. Simplemente lo atamos con un poco del mismo hilo. Pasamos por aquí adentro y es enroscar, ¿eh? No voy a hacer nada que sea complicado ni nada. Simplemente enhebrar estos aritos y enroscar con el mismo hilo en verde y decorar esta belleza. Estoy enamorada de estos frasquitos muy muy lindos que quedan muy decorativos y podemos hacer un trabajo rapidísimo con estas bellezas y hacemos un regalo genial. ¿Qué les parece? Miren qué lindo, en una tarde los terminamos. Bueno, espero que les haya gustado, que disfruten de tejer estas maravillas, estas cosas lindas que podemos hacer nosotros. Y como siempre digo, a disfrutar de este arte maravilloso y juguemos con el crochet. Muchísimas, muchísimas gracias. Les dejo un beso enorme y gracias por acompañarnos siempre. Nos vemos en otro tutorial. Chao.